Saludos, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo C y nuestro proyecto es el modelo matemático para vaciado de tanque. Mi nombre es Genevieve Esther. Paola Mairena. Y en el día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro proyecto. En el presente trabajo de investigación aplicaremos los conocimientos adquiridos sobre las ecuaciones diferenciales, específicamente enfocándonos en una de las aplicaciones de estas, el vaciado de tanque. El vacío de tanque, así como la transferencia de líquidos entre recipientes, son comunes en plantas de producción de hidrocarburos, industrias procesadoras de alimentos, entre otras. Mediante este trabajo se nos permite dar experiencias realizadas con la clase de ecuaciones diferenciales. Para ello, analizaremos el comportamiento del proceso de vaciado de un tanque y la forma en que varía la altura del líquido a través del tanque. Realizamos un análisis con respecto al estudiado de la ley de Torricelli, también teniendo en cuenta la forma geométrica del recipiente. Posteriormente, llegamos a una expresión matemática de la altura del nivel del líquido en el tanque en función del tiempo. Tenemos lo que es el marco teórico. Vamos a estudiar lo que son los fluidos en movimiento. Se dará una introducción a la dinámica de fluidos. El movimiento de un fluido real es muy complejo. Para simplificar su estudio, estos se van a idealizar, lo que vamos a conocer como los fluidos ideales, los cuales consisten y tienen las siguientes características. Un fluido laminar, donde entendemos que cada molécula va a seguir su propio camino y no van a interactuar con las demás. Significa que la velocidad en cualquier punto será constante con el tiempo. Un fluido no viscoso, donde vamos a despreciar la fricción interna en las distintas partes del fluido. Significa que no va a haber interacción con las moléculas y no habrá roce. Un fluido incomprensible. Incomprensible lo vamos a entender como que su densidad va a permanecer constante con el transcurso del tiempo. Y un fluido irrotacional. Eso significa que no se presentarán torbellinos. No va a haber momento angular en el fluido respecto a cualquier punto. Significa que no se van a crear ninguna turbulencias, como ustedes pueden observar en el video. Principio de Bernoulli. Este describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. La energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. En la siguiente ecuación tenemos tres términos a lo largo de la línea de corriente. El primer término poseemos la presión estática, la cual es la presión del fluido. En el segundo tenemos la presión dinámica, la cual es la función de la densidad del fluido ρ y de la velocidad v, que representa la energía cinética por la unidad de volumen. En el último término es una presión hidroestática, la cual es presión ejercida por el fluido debido a la gravedad. G es la aceleración gravitacional y H es la elevación del fluido, la cual está justo sobre el nivel de referencia. Las ecuaciones de Bernoulli se pueden presentar en tres tipos de forma. Se dice que a lo largo de una línea de corriente, la suma de la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial permanece como constante por el principio de conservación de la energía, ya que ésta no se destruye, solo se transforma y se conserva. Se cumple aun cuando los fluidos están en constante movimiento. Podemos definir una línea de corriente en flujo constante como la trayectoria trazada por una sola partícula dentro del fluido o más
técnicamente como una curva que en todos los puntos es tangente al vector de velocidad de la partícula. Veamos un ejemplo en el que aplicamos la ecuación de Bernoulli a través de una tubería que tiene un cambio de diámetro, que queremos usar la ecuación de Bernoulli para ver cómo cambia la presión a medida que el flujo pasa del diámetro mayor al menor. La ecuación de Bernoulli se usa generalmente para comparar el flujo en diferentes ubicaciones. Si tenemos dos puntos de referencia, cualesquiera, la energía del punto 1 es igual a la energía del punto 2. Tenemos lo que es la ley de Torricelli, que es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente. Digamos que tenemos un barril de jugo y queremos calcular qué tan rápido se drenará al tanque cuando nosotros abramos el grifo por primera vez, ubicado en la parte inferior. Necesitamos definir puntos a lo largo de la línea de corriente y, aplicando la ecuación de Bernoulli, vamos a analizar qué sucede en cada punto. ¿Qué sucede en el punto 1? Si el tanque se encuentra abierto al aire, su presión en la superficie será la atmosférica, al igual que en el punto 2. La velocidad en la superficie es muy cercana a cero, entonces el fluido es como que si estuviera en reposo. Entonces la velocidad será cero. Y en el punto 2, ubicando nuestro sistema de referencia ahí, la altura será cero. Simplificando y despejando para la velocidad de salida, tenemos la siguiente ecuación, que es la velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, medida desde el orificio. Y así vamos a establecer lo que es la velocidad de salida del flujo en un orificio. Ahora definiremos la ecuación del vaciado de tanque. Nuestro objetivo es relacionar las variables altura y tiempo para el vaciado de tanque. En el proceso de vaciado de tanques tenemos una salida en masa del sistema a una velocidad variable que dependerá del nivel de la sustancia en el mismo. Para relacionar la altura del nivel de sustancia con el tiempo, se estudiarán dos partes del sistema, que luego se relacionarán para llegar a la ecuación diferencial que define el vaciado de tanques. Nosotros seguimos el proceso de estudiar el principio de Bernoulli, que explica la conservación de energía en un fluido, para llegar a la ley de Torricelli, que es una aplicación del principio de Bernoulli, y finalmente definir la ecuación de vaciado de tanque, que es la relación de cantidad de volumen que sale por el orificio como la que va a disminuir por el tanque. Tenemos el primer aspecto, que es el volumen que sale por el orificio. Vamos a tomar un pequeño diferencial de volumen, el volumen de un cilindro, el cual va a ser el área por el diferencial en X, que va a ser una pequeña altura. Conocemos que, ya que es un fluido laminar, esa pequeña distancia, ese pequeño d de x, tendrá una velocidad constante, por lo que podemos sustituir nuestro d de x por la velocidad por el tiempo. Como vimos anteriormente en la ley de Torricelli, la velocidad por la que un fluido sale por un orificio es la raíz de 2 por g por h. Entonces hacemos la respectiva sustitución. Pasamos el tiempo a dividir para tener lo que es la razón del volumen en el tiempo. Como podemos observar en el video a continuación, tenemos una pequeña aplicación de el principio de Torricelli, donde se tiene un recipiente y se va a dejar por unos momentos que salga su contenido, y pueden observar que a medida
que pasa el tiempo, va disminuyendo. Como a medida que pasa el tiempo, el volumen disminuye, eso nos da una razón negativa. Volumen que disminuye. El segundo aspecto que se analizó fue el volumen que se disminuye del tanque. Conforme pasa el tiempo, tenemos un área superficial que se llama AS, que va a mantener constante durante toda la descarga y tomamos una altura muy pequeña. Sabemos que el volumen del pequeño cilindro tomamos es el área superficial por la pequeña altura que tomamos y lo dividimos todo por el tiempo para obtener la dicha ecuación. Las dos ecuaciones que encontramos se igualan y se despejan para obtener la razón del cambio de la altura en el tiempo. Dicha ecuación diferencial se realizó mediante el método de variables separables. Realizamos una simulación del vaciado de tanque en GeoGebra con respecto a las fórmulas y datos que anteriormente se han deducido. Al iniciar, con dicha simulación ocupamos definir la altura del recipiente, el radio inferior, el radio superior, el coeficiente de descarga. Este es un factor adimensional característico de la válvula que permite calcular el caudal con el que desembalsa una válvula en función del nivel del fluido en el que se reserva y el radio de la salida. Se definió una ecuación para el tiempo del vaciado, el cual cambia con respecto al nivel del agua, guiándose por una función que se va disminuyendo. Como podemos observar, la función es la que está de color verde y se va moviendo, entre más se va acercando al eje Y, va disminuyendo el agua. Con respecto al deslizador de T que observamos arriba, que es el tiempo en que está tardando en disminuir el agua. Ahora tenemos la parte del procedimiento experimental, para lo cual se preparó un video para que puedan visualizar los materiales que se utilizaron y puedan ver los pasos que se siguieron. Para el procedimiento experimental necesitamos los siguientes materiales: un balde, una cinta métrica, una regla para las mediciones pequeñas, un cuaderno donde anotar y un cronómetro, ya sea muy simple. Vamos a iniciar llenando el tanque a la altura que nosotros deseamos. Antes de iniciar el procedimiento experimental, hay que recordar que tenemos que tomar alturas iniciales. En la ecuación que definimos, la altura la tomábamos desde el orificio. Para mayor facilidad, vamos a tomar la altura que tiene desde la base hasta el orificio. Y anotaremos esa altura para después tomar la altura siempre desde la base hasta el nivel del agua e ir restando esta altura de acá. Lo siguiente es tomar la altura inicial del tanque en el tiempo igual a 0. Podemos hacer uso de la cinta métrica o podemos hacer uso de nuestra regla. Tomamos el tiempo justamente y tomamos la altura inicial. Una vez hemos tomado la altura inicial en centímetros, establecemos un intervalo de tiempo para ir deteniendo el vaciado. Entonces, como en esta demostración la altura del agua es un poco baja, voy a establecer solamente unos 20 segundos para que también puedan ver la diferencia. Entonces establecemos un intervalo de 20 segundos y con nuestro cronómetro vamos a ir midiendo el tiempo
y así detenerlo en el intervalo que hemos establecido. Una vez establecido el intervalo de tiempo, entonces procedemos al vaciado de tanque. Iniciamos el cronómetro y dejamos que se drene el tanque hasta el tiempo que habíamos establecido. Cuando llega, detenemos el cronómetro, detenemos el vaciado y entonces con nuestra cinta métrica o con la regla tomamos la medición otra vez de la altura y notamos que es aproximadamente 10.9 centímetros. Entonces tomamos nota de la nueva altura en centímetros, y así vamos haciendo hasta obtener un buen número de mediciones o hasta que el tanque se vacíe. Como las mediciones que tomamos fueron en centímetros y estamos trabajando con las unidades del sistema internacional, entonces una vez tomadas todas las mediciones vamos a convertirlas a metros. Muy bien, después de haber haber visto el video para saber cómo fue que tomamos los datos, se presenta a continuación los contenedores que fueron utilizados. El procedimiento se hizo por 5 personas y acá pueden ver los diferentes contenedores que fueron utilizados. Y en cada uno de ellos la altura inicial fue diferente y los intervalos de tiempo también fueron diferentes, de acuerdo a la capacidad de cada contenedor. Ya cuando recolectamos los datos, lo hicimos de esta manera. Colocamos nuestra altura inicial a sub s, que era nuestra área superficial, calculada como el área circular, pi por el radio al cuadrado. Se midió el radio del contenedor, al igual que el del orificio, y esta A representa el área, ya en metros cuadrados, del orificio. Tenemos acá el diámetro del tanque y el diámetro del orificio con los que hicimos estos cálculos. Este es un pequeño ejemplo de cómo es que se iban registrando los datos, el número de mediciones que se hicieron. Por ejemplo, para esta gráfica se hicieron como 34 mediciones. Se iba anotando la altura en metros, como habíamos dicho en el video. Y acá el tiempo en el que se presentaba la altura. Como mencioné, este solamente es un recorte de las primeras 4 mediciones de esta gráfica. Una vez graficado todos los resultados experimentales, tenemos que es la gráfica de altura en función del tiempo. Como pueden ver, esta es la gráfica. Esta línea representa el nivel del agua conforme pasa el tiempo. Luego trabajamos la parte de la ecuación. Como recordarán, esta era la ecuación que nos había quedado cuando la resolvimos por variable separable. Entonces, para cada caso, para cada contenedor, se resolvió esta ecuación. Encontramos primero C1, que era nuestra constante arbitraria, con las condiciones iniciales, es decir, nuestra altura inicial en el tiempo igual a 0. Una vez que simplificamos y despejamos para C1, calculamos a partir de esta, y despejando para T, el tiempo en el cual el tanque debería de vaciarse. En ese tiempo es cuando H es igual a 0. Este término queda igual a 0
y solamente queda despejar para esta variable t, lo cual nos resulta en esta ecuación. Sustituimos los datos y tenemos el tiempo teórico en el que nuestro tanque debía de vaciarse. A continuación vamos a ver la aplicación de vaciado de tanque en los procesos industriales. Este video es una explicación de cómo el vaciado de tanque es muy importante en la elaboración de ciertas bebidas. En especial, en este caso específico, va a ser en la elaboración del vino. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia del vaciado de tanque para este proceso. La próxima vez que tomes un vaso de vino, piensa en el lugar que ocupa. Bien, en este video vimos cómo el drenado de los tanques que almacenan el vino ayudan a la fermentación del mismo. Se demuestra lo importante que es el vaciado de tanque en un proceso industrial. En este caso, en el proceso de bebidas, la elaboración de bebidas, como será el vino. Donde el vaciado, pues, ayuda a su elaboración. Entonces, se puede drenar tanques para otros fines también, o sea, como un fin de limpieza. Conocer el tiempo o poder estimar la duración de cualquier actividad siempre resulta fundamental para la planificación de cualquier empresa, ya sea grande o pequeña. El tiempo puede significar grandes cantidades de dinero para las grandes empresas. Por ejemplo, se pueden comprometer lotes de productos para determinada hora y día, y es necesario conocer el tiempo que tardan los procesos para poder planificarlos bien y organizarse bien. Bueno, en este caso en específico vimos la elaboración del vino, pero vaciado de tanques se puede dar en plantas de procesos bueno, de almacenaje de petróleo, de combustibles, puede ser cervecerías, lácteos, o sea, bebidas en general. En conclusiones, se determinó que el tiempo del cálculo durante el vaciado de un tanque empleando el uso de las ecuaciones diferenciales ordinarias comparando con el tiempo medido experimentalmente, se concluye que al haber realizado el cálculo de la incertidumbre y exactitud, que los márgenes de error van desde el 1.07% hasta el 16.67% y que puede darse por los factores que afectan para un cálculo exacto. Los errores que pueden afectar esto sería el observador o el instrumento. Tenemos que tener en claro que un fenómeno físico nunca va a conservar siempre el mismo valor. Como última conclusión, tenemos que se comprobó mediante el experimento realizado el modelo matemático planteado, graficando nuestros resultados y observando similitud con gráficos de proyectos realizados a mayor escala. Por último, si se desea profundizar más en el tema, están las referencias. Tenemos a Física para Ciencias e Ingeniería de Serway, de séptima edición, y Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado de Denisov. Muchas gracias por su atención.